Hola a todos y bienvenidos otro día más en mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo María Isabel, soy de Lima, Perú, pero vivo hace 8 años aquí en Cataluña, que pertenece a España, exactamente en la ciudad de Reus. Bueno, hoy día les traigo un video muy especial porque vamos a ir de visita a La Mascota y el Jardí, que es una tienda de animales, pero que a su vez también tiene como una pequeña granja donde nos permiten estar en contacto con los animales, ¿no? Estos animales están súper bien cuidados y son animalitos que han sido criados desde muy pequeñitos y han sido domesticados y tú les puedes tocar, ¿no? Y están aquí en la carretera de Ruidons. Y bueno, vamos a ir a hacer una visita por primera vez con el niño, aprovechando que estamos en Semana Santa y que los colegios están cerrados, pues vamos a aprovechar a hacer algo familiar, ¿no? Así que les voy a dejar el siguiente video donde vamos a mostrar un poquito de qué animales hay, ¿no? Por ahora. Y bueno, lo que es el lugar, ¿no? He de decir bueno, he buscado por internet y antes de eso me mandó un mensaje y tienes que comprar una gorrita. El niño, ¿no? Tiene que comprar una gorrita que vale 9 euros en forma de colaboración, porque representa que vamos a ayudar porque lo están gestionando, tienen que hacer muchas cosas, muchas obras, tienen que traer más animales y van a adaptar el lugar también para silla de ruedas, para que puedan ir personas con movilidad reducida, van a hacer más adelante cumplir, entonces viene esa pequeña colaboración y aparte pues los adultos pagamos 3 euros, que 3 euros yo creo que va súper bien, ¿no? Para esto, bueno. Ahora sí, les dejo el video y a ver qué les parece. ¡Hasta luego! Ay, por los amigos no lo sabía. Escúchame, me pedía 4.000. Es increíble, sabiendo que está enferma, ¿vale? ¡Mira, Mario! Ahora incluso se la vemos. Tiene 4 años. No las cojas, solo se acarician, ¿eh? Eso no es perro. ¡Ay, qué pasa! El maíz lo guardamos, ¿vale? Y luego se lo daremos a los jóvenes. Tenemos que ir despacito, despacito, despacito. Mira eso, ¿ves? Despacito, si no se asusta. Aquí es como una oca. Y este es avestruz. La avestruz. Ah, pues estos ponen unos huevos. Mira, ahora ya os lo explica José. Mira, De está aquí estos, José. ¿te acuerdas en Vale, ahora José ya... Sí, pero... ¿Eh? de plástico. No, ¿cómo que de plástico? Estos animales, para encontrarlos ahora están, extinguidos. no es que están extinguidos, que todo lo que está saliendo ahora pequeño, Sí. se lo están llevando todo para Abu Dhabi, los jeques, porque ellos lo que quieren, no quieren perros ni nada en sus jardines, y como tienen de aquí, todo lo que, para tener los jardines llenos de cosas así. ¡Ay, qué susto! No me esperaba, tía. ¿Qué hombre más feo? ¡Hola, mira! ¿Lo quieres tocar, Mario? ¿Lo tienes que cargar? Espérate, el papá te carga, Mira. Este chiquitito, qué bonito. Esto resulta, mira, voy a explicar. Estos no son estos son caballos ganos, caballo Carabela. Esta raza existe, hay un argentino que se llama Antonio Carabela. Cuando hubo la guerra ¿vale? Nena, cuando hubo la guerra entre los americanos y los indios quedaron un montón de caballos abandonados y ellos se mataban entre sí porque había mucha sequía, escarbaban la tierra y todo para hacerse más pequeño y más pequeño. Y el señor el argentino lo descubrió y entonces todavía cogió gente y todo y lo iban quemando los patios y todo para que ellos pasaran hambre y se mataban entre ellos y todo para hacer la raza más pequeña. Y sacó la raza esta, la raza Carabela. Pobrecillo. Cusco, esto es Cusco, es una alpaca. Cusco, ¿Es una? una alpaca, esto no es Cusco. Cusco, va. ¿Qué quieres? ¿El pan? Que a mí me da miedo darles. Por eso, ¿ves? Miren aquí qué bonito que está. Este de aquí se llama Cusco. Y vamos paseando. Estamos aprovechando que es un día así libre. Me va siguiendo. Está súper bien este sitio. Ahora podemos tener el ayuntamiento, muchas quejas, muchas todo. Esto
Huevazo. 150. Sí. ¿Cuánto? 450 euros. Mira, déjate de Yanni. No seas impaciente, ¿eh? ¿Ves ahí? Y ahora te ha sacado, ¿ves? Así. Despacio. Es que Mario le tiene miedo. Así, ¿ves, mi amor? Para que se lo envió a la Cris. Mira, no me ha... Acércate más, no es que esto Que se me ha metido toda la mano en la boca. Se lo ha comido, ¿no? Pues ya está. No se fía. No, pues no diría yo papilla, lo que pasa es que cuando esto, se creen que los veo entre rayados. Que no son tontos también. Anda, qué grande. ¿Ha nacido hoy? Sí. Los dos pequeñitos sí. ¿Lo veo o no? Sí. Ahí adentro, sí. Mira, esta nació hoy. Sí, estos se llaman gerbo también. Mira, Mario, no tiene la mano. Suele encontrar, ¿no? Eso es una cabina. Mira, Mario. Mira, ¡Ey! ¡Mira! mira, Mario. Despacito, María. Es un gerbo. Despacito, son chiquititos, ¿eh? Parece un hámster. Son gerbos. Mira, le tengo más miedo a la... Bueno, chicos, ya hemos vuelto de la granja. Bueno, yo creo que ha ido súper bien. Mi peque se la ha pasado súper bien, ha podido tocar muchos animales. Un dato súper curioso es que había un animalito que se llamaba Cusco. Me ha hecho mucha gracia porque, bueno, como saben, yo soy de Perú y tenemos a Cusco, ¿no? Y no sé, me ha hecho mucha gracia. Y bueno, los datos que tengo que informarles es que aquí está la gorrita que me habían dicho que se colaboraba. Esta es la gorrita. Ya dice, ¿no? Mascotte Jardí. Y bueno, esta gorrita vale 9 euros. Hemos entrado con más familias y bueno, los niños han pagado esta gorrita y los adultos hemos pagado 3 euros. Me dijeron que antes, que yo también lo había visto en la web, antes se pagaba, bueno, no, se tenía que hacer una consumición mínima de 15 euros y ya podías entrar. Pero me han dicho que bueno, que como van a traer más animales más adelante, que están pensando traer 2 búfalos, creo que me han dicho, sí, 2 búfalos y más animales y van a hacer todas las obras que están haciendo, ¿no? De adaptar el lugar para la silla de ruedas, que también quieren traer como proyectos que vengan los colegios a hacer las tareas ahí, que junto con los profesores puedan observar a los animales que hay, sus cuidados y todo eso. Y por eso estaban pidiendo esta colaboración, pero que me han dicho que bueno, que con esta gorrita, la próxima vez que vayamos, pues el niño ya lleva la gorrita y por lo tanto ya no tiene que volver a pagar los 9 euros esto de la gorrita. Y nosotros los adultos pagamos los 3 euros. Y Mario podrá entrar las veces que quiera ya con la gorrita, ¿no? Porque ya lo tenemos. Y bueno, y cuando entran pues te dan pan para darle de comer a los animales, para que se te acerquen. Y maíz, que es lo que dan. Igual ellos también van junto con la comida que tienen. El monitor muy majo él. Se nota mucho que le gustan los animales y que los ha criado a la mayoría de pequeños, ¿no? Y bueno, realmente sí que los recomiendo. Me ha gustado también que no estén enjaulados, ¿no? Porque no es como un zoológico. O sea, están separados porque se tienen que separar, ¿no? Porque son animales, son diferentes animales que hay, ¿no? Y eso, pero bueno, también no es que estén totalmente cerrados, están separados como ahorita, así como si tuvieras tú en tu propia granja, ¿no? Pero que ya los ves ahí que van caminando y han aparecido de golpe algunos cuantos. Yo se lo recomiendo, a mí me habían recomendado, lo había visto también por Facebook que varias familias habían ido y realmente es muy bonito el lugar. Y me alegro mucho que esté cerca, ¿no? Porque por lo menos mi niño se la pasa súper bien. Así que si quieren ir, está en la carretera de Ruidons. Se llama La Mascotte Jardí, tienen página de Facebook, tienen página de Instagram por si le quieren seguir para poder ver los siguientes acontecimientos, ¿no? Y bueno, esto es todo mi opinión de esto en concreto. Y bueno, ahora más ratito creo que saldremos a pasear, o saldré yo un poquito a pasear mientras saco de paseo a mi perrito, ¿no? Y les enseño un poquito lo que es mi barrio aquí, mi barrio catalán. Así que ahora sí, nos vemos luego. Miren qué bonito que está. Este es mi barrio. Hoy es
miércoles. Miren qué bonito que está súper tranquilo. Ahora vamos a ir a dar un paseíto por todo el barrio. Es un colegio que se llama Ciudad de Reus. Y aquí están las paradas de autobús, está todo cerca, o sea, por eso me gusta. Bueno, ahora vamos. Este es el parquecito. Aquí están todos los edificios, yo vivo por allá. Y aquí hay otro parque. Está súper tranquilo. Estas horas se nota muchísimo que es hora de siesta porque no hay nadie en las calles. Y se está súper bien para ir a pasear con el perrito. Y bueno, hoy es miércoles, ¿no? Estamos de descanso, todos los colegios están descansando porque es Semana Santa. Y bueno, en la mañana hemos ido a aprovechar en ir a ver Mascotas y Jardín, que es un lugar donde se puede comprar pienso. Y bueno, si es que haces una colaboración, en este caso hemos comprado una gorrita para el niño que estaba a 9 euros. Y bueno, vamos a girar para que no... Y bueno, y luego hemos comprado cada uno la entrada a 3 euros y nos dejan entrar a ver a los animalitos. Bueno, aquí les sigo mostrando. Este es el colegio, ¿no? Bueno, esto ya es la Jardinfants, ¿no? Como dirían otras personas, el jardín de infancia o la guardería. Aquí van de 0 a 3 años. También está cerrado. Bueno, mañana está cerrado. Hoy día estaba abierto. Miren todo esto. Hoy día sí que estaba abierto la guardería. Esta es la puerta, pero ahora está cerrado. Está abierto estos días, lunes, martes y miércoles, porque representa que los papás aún trabajan, entonces lo dejan abierto. Pero yo esta semana no le he traído a Mario, porque como yo lo tengo libre, pues me apetecía eso, dejarlo en casita. Y ahí atrás, ahora vamos a pasar por delante, también hay un colegio que está aquí cerca de toda esta parte del campo y también está bien. Y por ahí está el parque de perros, donde traigo. Y aquí tenemos el instituto. El instituto que aquí va de primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Y luego también se puede hacer ciclos formativos de medio y de superior, ¿no? Aquí es obligatorio así, de primero a la ESO. Luego también puedes hacer los ciclos formativos de medio o superior. O puedes hacer el bachiller. Aquí está todo esto. Mira, este es el colegio de la Mowgli, que les decía que está aquí. Y todo esto de aquí también se puede caminar. Y vamos a ir ahora por la boca de la mina, que es todo este camino hacia arriba. Puedes ir por allá. Por aquí también. Y aquí está súper bien porque está al lado de casa y hay unas mesas por si quieres venir a comer aquí afuera, a merendar con los niños. Y es súper amplio. Y también hay unos arbolitos que lo han plantado los propios alumnos de un colegio estatal del Prat de la Riba. Y han plantado aquí. Ahora vamos a ir por todo el caminito de la boca de la mina. Y todo esto está cerca de casa. Entonces, y aquí no hay nadie. O sea, no hay nadie a estas horas. Todo esto de aquí es el caminito. Y bueno, no hay nadie. Está súper bien a estas horas para poder salir. En principio no lo saco a estas horas tanto porque pega el sol. Pero bueno, vamos saliendo por la sombra y cosas se tiene que ir luego a trabajar. Así que vamos a aprovechar. Aquí se ve como un poco rojo mi cabello. Es que me lo he pintado a rojo, pero no lo había notado hasta ahora que estaba así tan rojo. Venga, Bull, vámonos. Y bueno, esta zona está bien, pero este es el barrio. Esto de aquí es el paseo de la boca de la mina. También se está súper bien. Por aquí mayormente la gente pasa a caminar, a correr, hacer ejercicio, pasan con la bicicleta, traen a los perros, algunos pueden traer los perros sueltos. Yo no lo aconsejo, ¿no? Porque si no, no sé, cualquier cosa puede pasar. Yo siempre llevo con la correíta, por si acaso, para evitar cosas. Pero miren, todo esto aquí está verde. Y bueno, aquí nos hemos parado. Y aquí está todo lo verde. Vamos a caminar un poco antes de ir a casita. Y bueno, esto se podría decir que es el barrio, ¿no? Donde yo vivo. Se llama el barrio Gaudí. Barrio Gaudí. Más adelante les mostraré cómo son las casitas por ahí arriba, los edificios, no más que todo casas no hay. Hay edificios. Y bueno, pero les quería mostrar un poquito lo que hay alrededor de aquí. Aquí está la Jardinfants y aquí está otro colegio que es Ciudad de Reus. Bueno, la parte de adelante ya les había mostrado. Y esto de aquí que es el Mascarandel. Aquí adentro se hace, bueno, también puedes estudiar la ESO, puedes acabar la ESO, hay cursos para adultos, puedes hacer muchas cosas aquí, hay muchos cursos de inglés,
Ahora entraremos por la otra parte. Y esto de aquí, todo esto de aquí, es el instituto, ¿no? Que vimos por la parte de atrás. Y esta es la parte de adelante. Este es el Instituto Gaudí. O sea, que el barrio tiene muchas cosas, ¿sabes? Tienes el jardín de infancia, o sea, la guardería. Este es aquí adentro. Tienes los colegios y tienes el Gaudí. Yo estudié aquí. En este instituto estudié lo del técnico de educación infantil. Mira que lo han pintado. Así no estaba cuando yo lo dejé. Qué chulo. Y bueno, es este el instituto. Y hay muchísimas cosas. No sé si estará abierto el Mascaramillo para entrar al parque. Mira qué guapo. Es este el Instituto Gaudí. Y aquí puedes estudiar eso, la ESO, el bachiller y siglos formativos de grado medio o superior. Y aquí está el Mascarande. Ya no vamos a entrar mucho porque no sé si hay perros o no. Ahí está el edificio de información. Aquí se puede estudiar. Aquí es donde estudian. Arriba se puede. Sí, si no me equivoco, arriba era como una escuela de adultos para obtener la ESO y también te preparaban para el acceso a la universidad y no sé qué más cosas. Pero hay muchos cursos aquí en el Mascarande. Hay algunos que son gratis y algunos que son de pago. Aquí está el Mascarande, pero está cerrado, ¿no? Y todo esto, miren, se puede venir a pasear. Puedes traer a los niños. Vamos a salir rápido por aquí porque no me gusta que el perro vaya ensuciando. Bueno, y esta ya es la parte de afuera. Otra vez están los edificios por aquí y la parte por allá, no sé si lo verán, pero por allá está los Mossos de Escuadra. Hoy tenemos alguna emergencia, también está cerca para ahí a dar aviso. Y bueno, aquí están todos los edificios y todos los bloques. Y hasta ahora sí ya nos vamos para casita, que hemos acabado el paseo y ya está.